¿Quieres ampliar tu vocabulario de inglés pero no sabes cómo? Entonces quédate en este video porque hoy vas a practicar 20 verbos de inglés en las 3 formas más importantes, de una manera entretenida y efectiva. Esta clase está hecha de 3 partes en un solo video. En la primera parte es donde ves los verbos en inglés, con su pronunciación, alguna nota sobre su uso y ejemplos. La segunda parte es un ejercicio para que te entrenes a recordarlos. Verás el verbo en español y empezará a correr el tiempo. Tu reto es decir el verbo en el presente de inglés antes de que se acabe el tiempo, es decir, en menos de 3 segundos. Luego tendrás otros 3 segundos para decir el verbo en el pasado de inglés antes de que aparezca y otros 3 para que lo digas en el pasado participio. La tercera parte será todo un desafío, ya que será el mismo ejercicio pero aleatorio. Empezarás con una de las 4 opciones y tendrás que recordar las demás, pero irá cambiando la opción con la que empiezas. Estos ejercicios te ayudarán a practicar y finalmente dominar el vocabulario que vas aprendiendo de una forma emocionante. ¿Estás listo? Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a ver y practicar 20 verbos de inglés en las formas del presente, pasado y pasado participio. Serán verbos comunes y en esta lección veremos del 141 al 160 de nuestra lista. Estos son los verbos que practicarás hoy. Primero, el verbo lanzar, tirar o arrojar. En el presente de inglés es throw. La TH del inicio se pronuncia como soplando entre la punta de tu lengua y tus dientes de arriba y debe sonar como throw, throw. En el presente puedes usar este verbo en ideas como I throw the ball to my dog. Le lanzo la pelota a mi perro. En el pasado es threw. Es un verbo irregular y en el pasado la TH se pronuncia igual que en el presente, pero solo termina con el sonido U y suena como threw. Threw, y lo puedes usar en ideas como She threw the keys on the table. Ella tiró las llaves sobre la mesa. En el pasado participio es thrown. Es similar a la forma del presente, pero aquí termina con una N y se pronuncia como thrown. Thrown, y en esta forma equivale a lanzado, tirado o arrojado de español en ideas como I have thrown away my old shoes. He tirado mis zapatos viejos. Entonces el verbo lanzar, tirar o arrojar en el presente de inglés es throw, en el pasado es threw y en el pasado participio es thrown. El verbo tomar prestado en el presente de inglés es borrow. La primera O se pronuncia como una A profunda y suena como borrow. Borrow. Este verbo se usa para la persona que recibe o toma algo prestado. Por eso en el presente lo puedes usar en ideas como Can I borrow your pen for a bit? ¿Puedo tomar prestado su bolígrafo por un momento? En el pasado es borrowed. Es un verbo regular, así que aquí termina con ED, aunque solo se pronuncia la D, como borrowed. Borrowed. En el pasado lo puedes usar en ideas como He borrowed my phone for a minute. Él tomó prestado mi teléfono por un minuto. En el pasado participio también es borrowed. Es igual que en la forma del pasado, borrowed. Borrowed, solo que ahora equivale a tomado prestado o prestada. En español, en ideas como She has borrowed my bike twice this week. Ella ha tomado mi bicicleta prestada 2 veces esta semana. Entonces el verbo tomar prestado en el presente de inglés es borrow, en el pasado y pasado participio es borrowed. El verbo robar en el presente de inglés es steal. Las letras EA de esta palabra se pronuncian como una I larga o doble y suena como steal. Steal. En el presente lo puedes usar en ideas como She always steals the spotlight. Ella siempre se roba la atención. En el pasado es stole. Es un verbo irregular. La O se pronuncia como O y la E del final no suena. Así que es stole. Stole, y lo puedes usar en ideas como Someone stole my wallet. Alguien robó mi billetera. En el pasado participio es stolen. Es similar a la forma del pasado, pero aquí termina con una N y se pronuncia como stolen. Stolen.
En esta forma equivale a robado de español, en ideas como Thieves have stolen his car. Los ladrones se han robado su coche. Entonces, el verbo robar en el presente de inglés es steal, en el pasado es stole y en el pasado participio es stolen. El verbo cancelar en el presente de inglés es cancel. La A se pronuncia como una combinación de los sonidos E y A, y la E del final se pronuncia como una O suave, como cancel, cancel. En el presente lo puedes usar en ideas como I'd like to cancel my subscription. Me gustaría cancelar mi suscripción. En el pasado es cancelled. Es un verbo regular y en el pasado termina con ed, aunque solo se pronuncia la D. Suena como cancelled. Cancelled. En inglés británico, en lugar de usar una sola L, usan dos, pero es el mismo verbo. En el pasado lo puedes usar en ideas como They canceled their trip to the beach. Ellos cancelaron su viaje a la playa. En el pasado participio también es cancelled. Es igual que en la forma del pasado. Cancelled. Cancelled, pero ahora equivale a cancelado de español, en ideas como We have canceled the meeting because of the storm. Hemos cancelado la reunión por la tormenta. Entonces el verbo cancelar en el presente de inglés es cancel, en el pasado y pasado participio es cancelled. El verbo ver en el presente de inglés es see. La doble E de este verbo se pronuncia como una I larga o doble y suena como see, see. En el presente lo puedes usar en ideas como I see the mountains from here. Yo veo las montañas desde aquí. En el pasado es saw. Las letras A y W de esta palabra realmente se pronuncian como una O normal y suena como saw. So, en el pasado lo puedes usar en ideas como We saw that movie last night. Vimos esa película anoche. En el pasado participio es seen. La doble E se pronuncia como una I larga o doble en esta palabra y suena como seen. Seen, y equivale a visto en español, en ideas como We haven't seen it. No la hemos visto. Entonces el verbo ver en el presente de inglés es see, en el pasado es saw y en el pasado participio es seen. El verbo cargar en el sentido de transportar o llevar cargando en el presente de inglés es carry. La A se pronuncia como una combinación de los sonidos E y A, por eso suena como carry. Carry, y en el presente lo puedes usar en ideas como They always carry an umbrella. Ellos siempre cargan un paraguas. En el pasado es carried. Es un verbo regular, así que termina con ed, y en este caso tampoco se pronuncia esta E, solo la D del final, como carried. Carried. Nota que en este tiempo en lugar de la Y se usa una I latina. En el pasado lo puedes usar en ideas como I carried the groceries inside. Llevé el mandado o los comestibles adentro. En el pasado participio también es carried. Es igual que en la forma del pasado. Carried. Carried, pero ahora equivale a cargado, llevado o transportado en español en ideas como They have carried the boxes upstairs. Ellos han llevado las cajas arriba. Entonces el verbo cargar, llevar o transportar en el presente de inglés es carry, en el pasado y pasado participio es carried. El verbo enseñar en el presente de inglés es teach. Las letras EA de esta palabra se pronuncian como una I larga o doble y suena como teach, teach. Y la puedes usar en ideas como I teach English at school. Yo enseño inglés en la escuela. En el pasado es taught. Es un verbo irregular y en este caso solo se pronuncia la T del inicio y la T del final, pero con una O en medio. Así que es taught. Taught. En el pasado la puedes usar en ideas como She taught me how to cook. Ella me enseñó a cocinar. En el pasado participio también es taught. Es igual que en la forma del pasado. Taught. Taught.
pero en este caso equivale a enseñado de español en ideas como You have taught me many things. Tú me has enseñado muchas cosas. Entonces el verbo enseñar en el presente de inglés es teach, en el pasado y pasado participio es taught. El verbo confirmar en el presente de inglés es confirm. La O se pronuncia muy suave y el final se pronuncia como firm, pero con tu lengua retraída hacia atrás y debe sonar como monstruo, como confirm, confirm. En el presente lo puedes usar en ideas como Let me confirm your order. Déjeme confirmar su orden. En el pasado es confirmed. Es un verbo regular, así que es similar a la forma del presente, pero el final termina con ed y solo se pronuncia la d, como confirmed. Confirmed. Y aquí lo puedes usar en ideas como We confirmed the reservation by phone. Confirmamos la reservación por teléfono. En el pasado participio también es confirmed. Es igual que en la forma del pasado y suena como confirmed. Confirmed, solo que ahora equivale a confirmado en español, en ideas como He has confirmed his attendance. Él ha confirmado su asistencia. Entonces el verbo confirmar en el presente de inglés es confirm, en el pasado y pasado participio es confirmed. El verbo hacer trampa o engañar en el presente de inglés es cheat. Las letras EA de esta palabra se pronuncian como una I larga o doble y suena como cheat, cheat. Y lo puedes usar en ideas como He cheats on the test. Él hace trampa en el examen. En el pasado es cheated. Es un verbo regular y en esta forma es igual que en el presente, pero termina con ed. La pronunciación oficial es cheated, cheated. Pero en inglés conversacional, la T de esta palabra la suelen pronunciar como R y suena como cheated, cheated. En el pasado lo puedes usar en ideas como The team cheated during the game. El equipo hizo trampa durante el juego. En el pasado participio también es cheated o cheated. Es igual que en el pasado, cheated, cheated, pero aquí equivale a hecho trampa o engañado en español, en ideas como He had cheated before. Él había hecho trampa antes. Entonces el verbo hacer trampa o engañar en el presente de inglés es cheat, en el pasado y pasado participio es cheated. El verbo contactar en el presente de inglés es contact. Se pronuncia como se escribe, contact, contact. Y en esta forma lo puedes usar en ideas como We'll contact you tomorrow. Lo contactaremos mañana. En el pasado es contacted. Es un verbo regular, así que termina con ed. Y en este caso sí se pronuncia esa ed, pero con la e suave. Suena como contacted, contacted. Y lo puedes usar en ideas como We already contacted customer service. Ya contactamos a servicio al cliente. En el pasado participio también es contacted. Es igual que en la forma del pasado y suena como contacted. Contacted, solo que aquí equivale a contactado de español en ideas como I have contacted the company about the problem. He contactado a la empresa sobre el problema. Entonces el verbo contactar en el presente de inglés es contact, en el pasado y pasado participio es contacted. El verbo morder en el presente de inglés es bite. La I se pronuncia como I y la E del final no se pronuncia, así que suena como bite, bite. Y lo puedes usar en ideas como The dog always bites the sofa. El perro siempre muerde el sofá. En el pasado es bit. Es un verbo irregular y en el pasado se pronuncia como se escribe, pero con la I corta. Suena como bit. Bit, y lo puedes usar en ideas como That dog bit me once. Ese perro me mordió una vez. En el pasado participio es beaten. Es similar a la forma del pasado, pero en este caso termina con en y suena como beaten, beaten. Aunque en inglés conversacional a veces no pronuncian la e y suena como beaten, beaten.
y equivale a mordido de español en ideas como he was bitten by a snake. Él fue mordido por una serpiente. Entonces el verbo morder en el presente de inglés es bite, en el pasado es bit y en el pasado participio es bitten o bitten. El verbo convencer en el presente de inglés es convince. La O se pronuncia muy suave y la E del final no se pronuncia, así que suena como convince. Convince, y lo puedes usar en ideas como you can't convince me, no puedes convencerme. En el pasado es convinced. Es un verbo regular, por eso el final termina con ed, pero esta ed se pronuncia como T, como convinced. Convinced. Y en el pasado lo puedes usar en ideas como I convinced my brother to help me. Convencí a mi hermano de ayudarme. En el pasado participio es convinced. Es igual que en la forma del pasado. Convinced. Convinced. Pero aquí equivale a convencido de español. En ideas como she has convinced her parents to adopt a dog. Ella ha convencido a sus padres de adoptar un perro. Entonces el verbo convencer en el presente de inglés es convince. En el pasado y pasado participio es convinced. El verbo suponer en el presente de inglés es suppose. La U se pronuncia como una A suave y la O se pronuncia como OU. La S suena vibrante como si fuera la Z de inglés y suena como suppose. Suppose. Y lo puedes usar en ideas como I suppose it's true. Supongo que es verdad. En el pasado es supposed. Es un verbo regular, así que en el pasado es similar al presente, pero termina con ed, aunque solo se pronuncia la D. Suena como supposed. Supposed. Y lo puedes usar en ideas como I supposed you were busy. Supuse que estabas ocupado. En el pasado participio también es supposed. Es igual que en el pasado, supposed, supposed, pero ahora equivale a supuesto en español, en ideas como we had supposed it was easy. Nosotros habíamos supuesto que era fácil. Entonces el verbo suponer en el presente de inglés es suppose, en el pasado y pasado participio es supposed. El verbo copiar en el presente de inglés es copy. La O se pronuncia como una A profunda y suena como copy. Copy. En el presente lo puedes usar en ideas como let me copy the phone number. Déjeme copiar el número de teléfono. En el pasado es copied. Es un verbo regular y en el pasado termina con ed, aunque de estas dos letras solo se pronuncia la D y suena como copied. Copied. Nota que otra vez no se usa la Y como en el presente, sino que se usa una I latina. Y en el pasado lo puedes usar en ideas como They copied the recipe from TikTok. Ellos copiaron la receta de TikTok. En el pasado participio también es copied. Es igual que en la forma del pasado, copied. Copied, pero ahora equivale a copiado en español, en ideas como we have copied the files to a new folder. Hemos copiado los archivos a una nueva carpeta. Entonces el verbo copiar en el presente de inglés es copy, en el pasado y pasado participio es copied. El verbo confiar o creer en alguien en el presente de inglés es trust. La U se pronuncia como una A normal de español y como la T fuerte de inglés la empiezas con la punta de tu lengua más arriba de los dientes, suena fuerte, como trust. Trust. Y lo puedes usar en ideas como OK, I trust you. Está bien, te creo. En el pasado es trusted. Es un verbo regular y en el pasado termina con ed y la E suena muy suave, como trusted. Trusted. Y lo puedes usar en ideas como I trusted him with my secret. Le confié a él mi secreto. En el pasado participio también es trusted. Es igual que en la forma del pasado, trusted. Trusted, solo que ahora equivale a confiado o creído en alguien. En español, en ideas como I've always trusted her. Yo siempre he confiado en ella. Entonces, el verbo confiar o creer en alguien en el presente de inglés es trust. En el pasado y pasado participio es trusted.
El verbo corregir en el presente de inglés es correct. La O se pronuncia muy suave y suena como correct, correct. En el presente lo puedes usar en ideas como the teacher corrects the tests. El maestro corrige los exámenes. En el pasado es corrected. Es un verbo regular y en el pasado termina con ed. Aquí sí se pronuncia esa ed, aunque la e es suave. Suena como corrected. Corrected. Y en el pasado lo puedes usar en ideas como he corrected the mistake. Él corrigió el error. En el pasado participio también es corrected. Es igual que en la forma del pasado, corrected, corrected, solo que ahora equivale a corregido de español, en ideas como I have corrected my homework. Yo he corregido mi tarea. Entonces el verbo corregir en el presente de inglés es correct, en el pasado y pasado participio es corrected. El verbo entregar o repartir en el presente de inglés es deliver. Se pronuncia casi como está escrita, solo recuerda que la V de inglés es labiodental y vibrante. Suena como deliver. Deliver, y lo puedes usar en ideas como Amazon delivers packages to your house. Amazon entrega paquetes a tu casa. En el pasado es delivered. Es un verbo regular, así que en el pasado termina con ed, aunque solo se pronuncia la d y suena como delivered, delivered. Y lo puedes usar en ideas como He delivered the package yesterday morning. Él entregó el paquete ayer por la mañana. En el pasado participio también es delivered. Es igual que en el pasado, delivered, delivered. Solo que ahora equivale a entregado o repartido de español, en ideas como They have delivered the furniture this afternoon. Ellos han entregado los muebles esta tarde. Entonces el verbo entregar o repartir en el presente de inglés es deliver, en el pasado y pasado participio es delivered. El verbo decepcionar en el presente de inglés es disappoint. Se pronuncia igual como se escribe, suena como disappoint, disappoint, y se puede usar en ideas como bad service disappoints customers. El mal servicio decepciona a los clientes. En el pasado es disappointed. Es un verbo regular y en el pasado termina con ed. En este caso se pronuncia con la e suave, como disappointed. Disappointed. Pero en inglés conversacional es muy común que no se pronuncie la T de esta palabra y solo la dicen como disappointed. Disappointed. Y en el pasado la puedes usar en ideas como The movie really disappointed me. La película realmente me decepcionó. En el pasado participio también es disappointed o disappointed. Es igual que en la forma del pasado y suena como disappointed. Disappointed, solo que ahora equivale a decepcionado en español, en ideas como His attitude has disappointed his friends. Su actitud ha decepcionado a sus amigos. Entonces el verbo decepcionar en el presente de inglés es disappoint, en el pasado y pasado participio es disappointed o disappointed. El verbo dudar en el presente de inglés es doubt. La O se pronuncia como una A normal y la B no se pronuncia, así que es doubt, doubt. Y lo puedes usar en ideas como I doubt his story is true. Dudo que su historia sea cierta. En el pasado es doubted. Se pronuncia muy similar a la forma del presente, igual la O suena como A y la B no se pronuncia, pero como es un verbo regular, termina con ED, y aquí sí se pronuncia esta ED. La pronunciación oficial es doubted. Doubted, pero en inglés hablado es muy común pronunciar la T de este verbo como R y lo dicen como doubted. Doubted. En el pasado lo puedes usar en ideas como I never doubted you. Nunca dudé de ti. En el pasado participio es doubted o doubted. Es igual que en el pasado. Doubted. Doubted, pero ahora equivale a dudado en español, en ideas como We have always doubted that story. Siempre hemos dudado de esa historia. Entonces el verbo dudar en el presente de inglés es doubt, en el pasado y pasado participio es doubted o doubted.
El verbo llorar en el presente de inglés es cry. La Y de esta palabra se pronuncia como I, así que suena como cry, cry. Y la puedes usar en ideas como the baby cries a lot. El bebé llora mucho. En el pasado es cried. Es regular, así que en el pasado termina con ed, pero solo se pronuncia la D. Suena como cried, cried. Y en el pasado lo puedes usar en ideas como the dog cried when it was alone. El perro lloró cuando estaba solo. En el pasado participio también es cried. Es igual que en la forma del pasado, cried, cried, solo que ahora equivale a llorado en español, en ideas como she has cried all night. Ella ha llorado toda la noche. Entonces el verbo llorar en el presente de inglés es cry, en el pasado y pasado participio es cried. Y es hora de que practiques los verbos que has visto. Prepárate y tómalo como un juego o un reto. El objetivo de este ejercicio es que desarrolles tu capacidad para recordar los verbos en inglés. Verás y escucharás el verbo en español e inmediatamente empezará a correr el tiempo. Tendrás 3 segundos antes de que aparezca el verbo en el presente de inglés. Tu reto es decirlo en inglés antes de que se acabe el tiempo, es decir, antes de 3 segundos. Después empezará a correr el tiempo de nuevo y tendrás 3 segundos para decir el verbo en el pasado de inglés antes de que aparezca. Luego correrá el tiempo de nuevo para que intentes decir la forma del pasado participio de inglés antes de que se acabe el tiempo. No te preocupes si no los recuerdas al principio. Con la práctica, poco a poco irás recordando más verbos. Prepárate y empecemos. Lanzar, tirar o arrojar. Throw. Through. Thrown. Tomar prestado. Borrow. Borrowed. Borrowed. Robar. Steal. Stole. Stolen. Cancelar. Cancel. Cancelled. Cancelled. Ver. See. Saw. Seen. Cargar o transportar. Carry. Carried. Carried. Enseñar. Teach. Taught. Taught. Confirmar. Confirm. Confirmed. Confirmed. Hacer trampa o engañar. Cheat. Cheated. Cheated. Contactar. Contact. Contacted. Contacted. Morder.
byte, bit, bitten, convencer, convince, convinced, convinced, suponer, suppose, supposed, supposed, copiar, copy, copied, copied, confiar o creer en alguien, trust, trusted, trusted, corregir, correct, corrected, corrected, entregar o repartir, deliver, delivered, delivered, decepcionar, disappoint, disappointed, disappointed, dudar, doubt, doubted, doubted, llorar, cry, cried, cried. Excelente, es hora de tu mayor desafío. Ahora practicarás de nuevo con el ejercicio, pero no siempre vas a empezar con el verbo en español. De hecho, empezarás con una de las 4 opciones de manera aleatoria. Tu objetivo es decir la forma del verbo que está debajo del reloj antes de que se termine el tiempo. Esto te servirá para que te entrenes a recordar los verbos en cualquier forma, de español a inglés y de inglés a español. ¿Listo? Empecemos. Confirmed. Confirmar. Confirmed. Confirm. Carry. Carried. Carried. Cargar o transportar. Supposed. Supposed. Suppose. Suponer. Contactar. Contacted. Contacted. Contact. Copy. Copiar. Copied. Copied.
cheated, cheat, hacer trampa o engañar, cheated, throw, through, lanzar, tirar o arrojar, thrown, doubted, doubt, dudar, doubted, steal, robar, stolen, stole, delivered, delivered, entregar o repartir, deliver, cried, llorar, cried, cry, trust, trusted, confiar o creer en alguien, trusted, saw, see, ver, seen, borrowed, borrowed, borrow, tomar prestado, disappoint, decepcionar, disappointed, disappointed, cancelled, cancel, cancelar, cancelled, convince, convinced, convinced, convencer, corrected, correct, corregir, corrected, beaten, morder, bit, bite, teach, taught, enseñar, taught.
Felicidades, ya has practicado algunos de los verbos más comunes e importantes de inglés. Estos ejercicios te entrenarán a recordar los verbos de manera rápida e intuitiva, y entre más practiques, más verbos recordarás. Tu objetivo debe ser poder recordarlos todos en menos de 3 segundos por verbo. Eso te indicará que tienes un excelente dominio de ellos. Si quieres saber cómo usar los verbos en frases de inglés, mira los videos de Enséñale inglés a tu cerebro. Te dejaré el link en la descripción de este video y en la pantalla del final. Practica seguido estos verbos hasta que los domines. I will see you soon.